Una de las tecnologías más potentes llega a Lens Studio, la plataforma de realidad aumentada de Snapchat. Me refiero a Gaussian Splatting, que es la capacidad de virtualizar objetos y escenas. Gaussian Splatting permite traer objetos reales dentro de tus proyectos, y este es uno de los puntos fuertes de las experiencias XR, el realismo de los objetos en la inmersión. Y ahora, hacer todo este proceso de virtualizar será muy sencillo desde Lens Studio. ¿Listo para mejorar tus habilidades? No te olvides que dejaré todos mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Este video viene gracias a... Primero revisemos la documentación. ¿Qué es lo que dice Lens Studio? La captura 3D se hace directamente en la plataforma de Lens Studio y no a través de una app aparte. Es decir, todo se hace en un solo lugar. Lo único que se requiere es un video de 30 segundos donde aparezca el objeto en todos los ángulos posibles. Básicamente se graba el objeto cubriendo un domo imaginario. Ahora te explico cómo. Descargamos el programa de Lens Studio. Si eres nuevo, te recomiendo que veas todos mis videos sobre esta plataforma. Igual, este proceso que te voy a explicar es muy sencillo. Toma un poco de tiempo instalar. Y una vez teniendo la última versión, vamos a entrar a un proyecto vacío de Snapchat. Carga todo y vamos directamente a hacer clic a Gen AI Suite. Luego buscamos la opción 3D Capture. Su pantalla nos indica un espacio para agregar el archivo del video y escribir un título. Esto es un tema de orden básicamente. Usaré esta cabeza clava para el ejemplo. Este es un lindo recuerdo de Huaraz. Algún día sacaré un video de mis escaneos. Bueno, pasemos por todos los lados del elemento hasta tener todo cubierto. Igual lo ideal es hacer esto con objetos más grandes. Será mucho más sencillo. Estamos dando la vuelta al objeto, en todos los ángulos posibles. Esperemos conseguir un gran realismo. Aquí me ha pasado más de 30 segundos, así que en el editor de nuestro celular podemos recortar hasta el tiempo máximo. Listo. Regresemos al Lens Studio. En la misma pantalla que vimos antes, vamos a subir el video de referencia. Luego ponemos un buen título. Le damos clic a generar. Lo primero que hizo el programa fue detectar el objeto en sí. Lo vemos en nuestro cuadrado amarillo. Este es el primer paso. Luego lo que tenemos que hacer es darle clic a Submit Selection. Y aquí esperamos que se genere. Luego de unos minutos apareció el objeto. Y a simple vista se ve muy bien. Le damos clic a Import to Project. En Lens Studio ya podemos ver cómo el proyecto se visualiza en el video preview. Es más, ya podemos hacer ajuste de posición y rotación a través de la escena. El resultado se ve muy bueno, así de sencillo. Ahora haremos un ejemplo más interesante. Usaré la plantilla llamada Physics y la cabeza clava será nuestro modelo 3D principal. Esperemos que cargue la plantilla. Tengo un video entero sobre la plantilla de físicas, así que lo dejaré en el primer comentario. Bueno, usaremos el ejemplo base que es Dynamic Settings, que es ver cómo la configuración dinámica de la física afecta en los cuerpos. Mira el video preview. Entramos. Y aquí debemos posicionar a nuestro escaneo 3D.
buscamos dicho objeto dentro del apartado 3D Capture. Y le damos clic a importar. Lo subimos dentro de la jerarquía de trabajo. Y a nuestro nuevo objeto 3D le agregaremos el componente Physics Body. Básicamente, este componente lo que logra hacer es convertir al modelo 3D hacia un objeto con movimiento real. Ahora sí, vamos a probarlo. Le damos clic a Preview Lens. Mira cómo la cabeza clava se mueve con total libertad dentro de la experiencia. El piso es el objeto que evita la caída, y sobre ese movemos con mucha lógica al objeto 3D. Pero no nos vamos a quedar acá. Este es otro modelo de física, donde el modelo 3D interactúa con otras esferas y también cae desde una altura interesante. Y así de sencillo, hemos escaneado un objeto y lo hemos agregado en tu experiencia de realidad aumentada. El proceso es muy sencillo. ¿Tú qué opinas? ¿Vas a probarlo? Ya sabes que se vienen más tutoriales de Lens Studio, así que si te gustó este video, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. ¡Nos vemos!